Vamos a hablar del Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que se publicó en desarrollo de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de diciembre de 2015. Esta ley y este reglamento ha tenido que compaginar intereses muy diversos. Pues el derecho al ocio, que cada vez es más diverso, el derecho de los empresarios y empresarias a sus actividades y el derecho de la ciudadanía al descanso. Sin embargo, nosotras nos vamos a centrar en los aspectos de la seguridad diferentes de lo que es la autoprotección que aporta este reglamento. Entonces, son fundamentalmente 3 puntos los que este reglamento aporta a la seguridad, que son preocuparse de la idoneidad de los espacios, preocuparse del correcto desarrollo de los espectáculos y de las actividades recreativas y preocuparse de que lo que está previsto en la ley y en el reglamento se cumple a través de una inspección eficaz. El primer elemento, el de la idoneidad de los espacios, bueno, pues en cuanto a cuál es la normativa aplicable, el reglamento sobre todo hace una remisión, como no podía ser de otra forma, una remisión al Código Técnico de Edificación, a toda la normativa relativa a instalaciones eléctricas, de protección contra incendios, de climatización, etcétera. Y habla o desarrolla un poquito algunas cosas más específicas, como por ejemplo los guardarropas. Los guardarropas son algo que en los establecimientos para el reglamento son peligrosos. Peligrosos porque pueden afectar a la evacuación. Pueden afectar a la evacuación a la evacuación o al desalojo, más bien, porque evacuación siempre lo estamos de alguna manera ligando con una situación de emergencia. No, a el simple desalojo que se puede convertir en problemático. Entonces, el reglamento establece un dimensionamiento máximo de los guardarropas. No quiere guardarropas de más de 500 perchas. Además, exige que estén situados cerca de las vías de evacuación y que su funcionamiento esté previsto en el plan de autoprotección o en el dispositivo de riesgos previsibles que se aplique en ese momento. Y además llega hasta tal punto que en caso de que el documento de autoprotección no sea necesario porque no se llega al umbral de aforo exigido, aún y en ese caso exige que haya un documento en el que se especifique el funcionamiento del guardarropa. Por eso insisto que el guardarropa, y es que es verdad, ha habido algunos eventos autorizados por la Dirección de Juego y Espectáculos que después de desarrollarse con total normalidad han tenido problemas en el desalojo con el guardarropa. No sé si recordaréis, en su día un cotillón de Nochevieja que hubo en el Palacio Txuri-Urdin de Donosti. También tiene en cuanto a la normativa aplicable, tiene una novedad, y es que así como el CTE deja las instalaciones eventuales fuera del Código Técnico de Edificación, el reglamento las incluye. Las incluye cuando se trata de instalaciones eventuales cerradas. No se aplica la totalidad del Código Técnico de Edificación, pero sí que se aplica el DBSI y el DBSU. Y además, bueno, en el caso de las carpas, exige el cumplimiento de la UNE correspondiente. Exige el cumplimiento del DBSI y DBSU cuando se trata de instalaciones eventuales cerradas o semicerradas. Y determina que se consideran semicerradas cuando el perímetro cerrado supera los 2/3 de la instalación, o si no supera los 2/3, pero sí supera la mitad del perímetro, sí tiene una superficie superior a 2.500 metros cuadrados.
En cuanto a la idoneidad de los espacios que albergan público, habla también de las barracas. A las barracas les exige, para poder instalarse, una autorización municipal, en la que, para conseguirla, habrá que aportar la documentación técnica correspondiente, el certificado de la revisión anual, un seguro de responsabilidad civil y, una vez instalada, el boletín de instalación y el certificado de seguridad y solidez del montaje. Y también tiene una mención sobre los hinchables. Los hinchables también exigen que se aporte la documentación técnica acreditando el cumplimiento de la UNE correspondiente, si bien da un periodo transitorio de 3 años para el cumplimiento de esa UNE, y exige también, como toda instalación eventual, una autorización municipal para instalarse y un certificado de seguridad y solidez del montaje. Esto un poquito en cuanto a cuál es la normativa que exige para estos espacios en los que se van a desarrollar los eventos o los espectáculos públicos y las actividades recreativas. En cuanto a los establecimientos cerrados, que es lo que rápidamente nos viene a la cabeza, hay un elemento muy importante con relación a la seguridad, y es que toda instalación, o sea, todo establecimiento necesita un título habilitante que es otorgado por el ayuntamiento. Y el reglamento lo que dice es que en ese título habilitante tiene que estar perfectamente determinadas aquellas actividades que se pueden desarrollar en ese establecimiento. Es decir, está diciéndonos cuáles son las actividades que de una forma segura se pueden desarrollar en ese establecimiento. Y además, el título habilitante, según el reglamento, tiene que establecer cuál es el aforo para cada una de esas actividades y también establecer el uso posible, o sea, puede ser un uso simultáneo de los espacios o tiene que ser un uso alternativo. Todo eso tiene que estar contemplado en el título habilitante. Me voy a detener un poquito con relación al aforo, porque el aforo es el elemento que se utiliza para cuantificar los recursos humanos y materiales que se exigen en los establecimientos y en los espectáculos públicos y actividades recreativas. Y entonces, a ver, los recursos cuestan dinero y eso también pues hay que tenerlo en cuenta. Lo primero, decir que el aforo es un concepto administrativo que se establece en el título habilitante y lo establece la autoridad que otorga ese título habilitante, que es diferente del concepto de ocupación, que es un concepto técnico del Código Técnico de Edificación que va a determinar en función, cuando se proyecta un edificio en función de cuáles son las actividades que se van a desarrollar, tiene unos índices que dice cuál va a ser la ocupación máxima de esos espacios, sobre todo pensando en establecer las vías de evacuación adecuadas para esos espacios. El aforo es una cosa un poco diferente. Y digo diferente porque puede tener, quien otorga el título habilitante, puede tener en cuenta otras cosas diferentes, como por ejemplo el tipo de usuarios que van a ser, o incluso dónde está ubicado, o cualquier otras, incluso pues, estudios que se hayan realizado posteriormente al CTE y que hayan llegado a la conclusión de que quizás pues, cuatro personas por metro cuadrado en un concierto pues es demasiado. Sí, por lo tanto, eso querría decir que las vías de evacuación para un sitio donde haya esa ocupación para un concierto tendrán que estar de acuerdo al Código Técnico de Edificación, pero quien da el título habilitante puede establecer un aforo diferente teniendo en cuenta otras circunstancias. Y os he comentado
que precisamente el aforo es el que determina muchas veces los recursos y tampoco el reglamento quiere que se desperdicien recursos. Por eso establece un concepto nuevo, que es el de niveles de funcionamiento. Es decir, es posible que un establecimiento tenga un aforo máximo, pero diferentes niveles de funcionamiento con aforos diferentes. Lo que sí es importante es que eso esté perfectamente analizado, estudiado y reflejado en el plan de autoprotección correspondiente. Con un ejemplo se entiende mucho más fácil. Un polideportivo. Un polideportivo puede tener 2.000 de aforo, pero resulta que 2.000 de aforo tiene porque tiene unas pistas en las que hay unas gradas que se llenan una vez al año o una vez al mes, pero que desde luego no a diario. Y el funcionamiento diario de ese polideportivo es que pasa mucha gente por allí realizando actividad deportiva, que no espectáculo, actividad deportiva, y el aforo pues puede ser, pues yo qué sé, de 400 o de 500, en cualquier caso, por debajo de 700, que es un umbral que ya exige poner bastantes más recursos. Entonces, por eso el reglamento permite, a pesar de que para el reglamento el aforo es el elemento que determina los recursos, sí que establece, uno de los elementos fundamentales, sí que también permite establecer niveles de funcionamiento reflejados en el plan de autoprotección que permiten adecuar los recursos al aforo que se tenga en ese nivel de funcionamiento. También habla del control de aforo, el reglamento habla del control de aforo y, por supuesto, el control del aforo se tiene que realizar siempre y es competencia del organizador o organizadora. Establece que en aquellos casos en los que el aforo es superior a 700, además de controlar el aforo, se tiene que realizar por medio de unos sistemas que permitan saber en todo momento cuál es el aforo que hay en el establecimiento, que puede ser desde los códigos de barras o incluso pues, por medio de entradas. Bien, sin embargo, no todo el ocio se realiza cuando se realiza en establecimientos, no se realiza en establecimientos que han pasado por un expediente que acredita la seguridad y por un título habilitante. A veces se realizan en establecimientos, pero de manera puntual o ocasional, en espacios abiertos o en espacios abiertos acotados con control de aforo y en instalaciones eventuales que albergan público. En todos esos casos se necesita una autorización específica. ¿Qué es lo que pretende la autorización específica? El conseguir una autorización específica exige abrir un expediente administrativo en el cual se van a acreditar todos los requisitos de seguridad exigibles, que en el caso de los establecimientos se hace en la tramitación de la licencia, del título habilitante, quiero decir. Entonces, esa autorización específica, para conseguirla, es la que va a hacer que se acredite la seguridad. En recintos cerrados, ¿cuándo se necesita una autorización específica? En recintos cerrados se necesita una autorización específica cuando la actividad o el espectáculo que se va a desarrollar no está contemplado en la licencia. También cuando, estando la actividad contemplada en la licencia, se vaya a desarrollar de una forma que no es la prevista en el título habilitante correspondiente. Por ejemplo, en San Mamés. En San Mamés, si hacemos un concierto, habrá que pedir una autorización específica, porque eso no está contemplado en la licencia. Pero en un campo de fútbol en el que se va a desarrollar un partido de fútbol, pero supone, imaginemos un equipo regional para pasar a tercera división y aquel día van a ir mucha gente. Se va a hacer el partido de fútbol, pero se quiere por una grada supletoria. Bueno, pues en ese caso, como cambia el aforo y pueden modificarse las vías de evacuación, a pesar de que sea una actividad que está contemplada en la licencia,
será necesario una autorización específica. ¿Y quién va a dar esa autorización? Bueno, pues la autorización corresponde a la Dirección de Juego y Espectáculos si el espectáculo, la actividad recreativa o el local, cualquiera de los dos, tiene un aforo superior a 700. Y corresponde al ayuntamiento cuando tanto el espectáculo o la actividad recreativa como el local tiene un aforo inferior a 700. El plazo para presentar la solicitud para conseguir la autorización, según la ley, es de 10 días, 10 días antes de la fecha de celebración del evento. Sin embargo, el reglamento ha otorgado un plazo de un mes a la autoridad competente para resolver el expediente. Solamente después de ese mes es cuando funciona el silencio positivo. Es decir, el silencio es positivo, quiere decir que si la Administración no contesta, que la Administración siempre tiene que contestar, pero imaginemos que la Administración no contesta, hasta pasado el mes no se produce el silencio positivo. Por lo tanto, si queremos que el silencio positivo funcione cuando vamos a solicitar algo, tenemos que solicitarlo con un mes de antelación. Y estos eventos tienen siempre un carácter ocasional. Está en el reglamento cuál es la documentación que hay que presentar para obtener la autorización. Por lo que yo simplemente os voy a plantear, pues, hablaros un poquito de aquellos documentos que igual pueden dar alguna problemática. Por ejemplo, pues para las instalaciones eventuales es necesario que haya una memoria suscrita por técnico competente sobre en qué consisten esas instalaciones eventuales que se van a utilizar y ese mismo técnico competente tiene que comprometerse y realizar un certificado de seguridad y solidez una vez instalada, por ejemplo, el escenario, ¿no? El típico que el escenario. Bien, también dice el reglamento que en aquellos casos de que se traten de pequeñas estructuras, pues, y dice pues stands, pequeñas carpas y tal, bueno, pues que será suficiente con el certificado de que lo haga el montador, o sea, quien lo haya montado, la empresa de montaje. La pregunta es rápida. Bueno, ¿y cuándo es suficientemente potente para necesitar un certificado de técnico competente y cuándo es suficiente del montador? Bueno, habrá casos en los que no haya duda y habrá casos en los que, habiéndola, pues quien va a resolver es quien va a dar la autorización. O sea, es que no hay otra forma de solucionar eso. Hay que acreditar que se cuenta con todos los servicios exigidos, pues dotaciones sanitarias de las que os va a hablar BEA, seguridad privada, los sistemas de control de aforo. Y luego, si tiene alguna especificidad ese espectáculo, pues lo relativo a esa especificidad. Por ejemplo, pues en caso de que se utilicen animales, pues un certificado de un veterinario de que se cumple la Ley de Protección de Animales y una autorización de la Diputación. Si se utilizan, porque hay efectos especiales, lo que se utilizan artificios pirotécnicos de interior, bueno, porque se cumple con lo dispuesto en el decreto de 2013 relativo a espectáculos con artificios pirotécnicos. También se puede desarrollar, eso hemos visto un poquito cuando se desarrollan eventos ocasionales y puntuales en un establecimiento cerrado. Puede ser que sea en un espacio abierto. En el caso de que sea en un espacio abierto, es necesaria una autorización municipal. Pero aquí hay que diferenciar dos cosas. O sea, para utilizar la vía pública siempre es necesaria una autorización por el uso privativo que se hace del espacio público. Entonces, siempre es necesaria una autorización municipal. Pero hará falta una autorización municipal del espectáculo en concreto cuando utilice instalaciones, ya sean fijas o eventuales. Y la documentación
pues es bastante similar. Es bastante similar a la que se exige para los espacios, para los establecimientos, pues una descripción correcta de la actividad que se va a realizar, el documento de autoprotección que corresponda, igualmente el tema de las estructuras, en fin, tampoco voy a entrar ahí, que voy a dar poco la lata. Y luego tenemos una última figura, que esta es una novedad del reglamento, que es el espacio abierto acotado. ¿Y qué es eso? Pues el espacio abierto acotado es cuando es efectivamente un espacio abierto, pero como su propia denominación dice, se acota bien con vallas, cintas o lo que sea, de tal forma que se preparan unos lugares específicos para acceso y, sobre todo, se realiza control de aforo. Entonces, la diferencia al ser espacio abierto acotado es que, si bien también la autorización también corresponde al ayuntamiento, el ayuntamiento, no el organizador o organizadora, deberá de solicitar un informe a la Dirección de Juego y Espectáculos. Y lo demás, pues la documentación también siempre es prácticamente la misma. Explicar bien lo que se va a hacer, explicar bien quién lo hace, en todos los casos siempre un seguro de responsabilidad civil, en todos, y el tema de la memoria de las estructuras, y la documentación es prácticamente la misma. Y con esto le doy la palabra a Bea para que os hable del desarrollo de los espectáculos. El decreto habla de unos elementos importantes, por una parte para asegurar que la actividad que el espectáculo se desarrolla como debe de ser, lo que sin duda ayudará a la seguridad, y por otra parte hay otros elementos que prevén que en caso de darse alguna situación que suponga peligro para las personas o los bienes, se den los mecanismos de respuesta adecuada. Dentro de estos elementos de previsión y de respuesta adecuada, estos elementos se recogen en documentos como los planes de autoprotección, dispositivo de riesgos previsibles, de los que se hablará posteriormente, y aquí el decreto habla también de un elemento nuevo, que es la memoria de seguridad. Esta memoria de seguridad se referirá sobre todo a aspectos de seguridad ciudadana, y el decreto la pedirá pues, en ciertas ocasiones. Cuando el aforo previsto sea superior a 2.000 personas, cuando sean espectáculos de carácter musical, vayan a durar más allá de las 12 de la noche y el aforo previsto sea superior a 700, y cuando se trata del ejercicio o exhibición de disciplinas deportivas de lucha de violencia extrema no reconocidas federativamente. También se establece un contenido mínimo de esta memoria de seguridad. Por una parte, deberá consistir en una evaluación de riesgos para las personas o para los daños y la previsión de los medios para hacerles frente. Deberá concretar también los diferentes elementos constructivos o instalaciones que tengan finalidad preventiva. Además, deberá determinarse el dispositivo de asistencia sanitaria. Y este punto difiere de los planes de autoprotección, que se refiere a los protocolos de intervención que garanticen la capacidad de reacción óptima del personal de seguridad privada, y además tendrá que tener también un plan de acción incidental con una planificación de los medios operativos para prevenir, resolver o minimizar los impactos de esos sucesos, y asimismo la previsión de la coordinación y de la comunicación tanto con la Ertzaintza como con SOS Deiak en caso de que haya que pedir ayuda exterior. Debido a estos contenidos, que coinciden bastante, salvo el punto D, en lugar de presentar dos documentos, se podría presentar un documento conjunto, por ejemplo, un dispositivo de riesgos previsibles, en el cual la memoria de seguridad consistiera en un anexo, y para redactar este anexo previamente, la empresa de seguridad debe de determinar el número de efectivos que serían necesarios, y para ello, a su vez, debería tener en cuenta este dispositivo de riesgos previsibles. También cabe la posibilidad de presentar dos documentos, pero en ningún caso estos documentos podrían ser contradictorios. Siguiendo con los elementos que son para dar una respuesta a los impactos derivados de las situaciones de peligro,
El reglamento hace referencia a las dotaciones sanitarias. Estas anteriormente se regulaban en el Reglamento de Policía de 1982 y teniendo en cuenta los números que establecía este y los de ahora, pues desde cierto punto de vista se podría decir que han bajado las exigencias. Pero bueno, nosotros no pensamos que sea así, porque aquí lo que se ha primado es que haya una primera asistencia, unos primeros auxilios en locales de pequeño aforo. Porque en caso de necesitar una evacuación o ambulancias, pues el acceso a los hospitales pues se puede decir que es relativamente rápido, teniendo en cuenta las características de nuestro territorio. Y bueno, los números están ahí, de 0 a 300 de aforo, bueno, se establecen en función del aforo, claro. De 0 a 300 se pedirá una dotación de botiquín, de 301 a 700, además del botiquín, un espacio señalizado más una persona con conocimientos acreditados de primeros auxilios. De 701 a 2000 de aforo, la dotación de botiquín más el espacio señalizado más la persona con conocimientos acreditados de primeros auxilios más un desfibrilador. A partir de 2001 a 5000, un desfibrilador más enfermería con enfermero, ambos sustituibles por ambulancia de tipo B. De 5001 a 10.000, un desfibrilador, enfermería con enfermero más médico, ambos sustituibles por ambulancia tipo B más una ambulancia tipo C con médico. Y a partir de 10.000 de aforo será el organizador quien proponga el dispositivo sanitario y este dispositivo deberá ser aceptado por la administración autorizante del evento. Siguiendo con los elementos que establece el reglamento para asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos, tenemos que hablar de los recursos humanos. En estos recursos humanos hablaremos del personal del servicio de admisión, de la seguridad privada, de los auxiliares de evacuación y de los voluntarios. Para empezar con el servicio de admisión, el reglamento no dice cuándo hay que tener servicio de admisión, pero sí establece sus funciones y también dice que este personal del servicio de admisión deberá constar en un registro. Este registro será creado y manejado por la Dirección de Juego y Espectáculos y, a su vez, habrá que hacer un examen de habilitación para poder trabajar de personal de seguridad privada. El decreto establece también el módulo mínimo de los contenidos que habrá que saber para obtener esa acreditación. Por una parte están los contenidos normativos, pues tiene que saber cuáles son las funciones del personal de seguridad, tiene que saber también qué es un plan de autoprotección, cuál es el lugar que le corresponde en el mismo. Aparte de eso, pues hay también cierto contenido práctico pues en el que tendrán que tener pues, ciertas nociones de autocontrol, de autodefensa y también pues, nociones de primeros auxilios. Respecto de las funciones, se trata sobre todo de garantizar que la entrada al espectáculo del establecimiento se desarrolla correctamente, o sea que no hay avalanchas, ni atascos, ni problemas. En ese sentido, además de controlar la entrada, tendrá que impedir la entrada a aquellos que no cumplan las condiciones generales en ejercicio del derecho de admisión. También tendrá que prestar especial atención a la normativa de menores, impidiéndoles la entrada si son menores. Para ello tendrá que comprobar previamente solicitándoles el carnet. Y una función muy importante del personal de seguridad, del personal de servicio de admisión es también controlar que el aforo del local o del establecimiento no se sobrepase, impidiendo la entrada de más gente. Hay que subrayar que el personal del servicio de admisión nunca podrá hacer funciones del personal de seguridad. De este modo, el decreto dice que en caso de que vea que hay altercados en los accesos, pues lo que tiene que hacer es avisar inmediatamente a la seguridad privada o, en su caso, a la policía. No necesitarán tener esta habilitación para trabajar de personal de servicio de admisión aquellos trabajadores que trabajen en establecimientos municipales, como por ejemplo los que trabajan dando información, o de porteros o de mantenimiento. Es decir, si el espectáculo se desarrolla en un establecimiento municipal, los mismos trabajadores de ese establecimiento podrán realizar el servicio de admisión. Bueno, para obtener la habilitación, en este momento estamos trabajando, bueno, los módulos de formación ya están preparados y
y están colgados en la página web de Arcampus y de la Academia de Policía y Emergencias. Y para hacer el examen, lo que queremos es que cada persona interesada pueda matricularse por medio de la web de Irekia y poder realizar el examen en los centros cacetagunes, pues cuando a cada uno pues le venga mejor. Bueno, ahora en estos momentos pues estamos atando las cosas técnicas para que esto pueda ser así, pero bueno, parece que vaya saliendo adelante y esperemos que para finales de año, comienzos del año que viene, pues podamos ya ofertar este examen. Desde el momento en que se haga la primera convocatoria, la gente que está ya trabajando de personal de servicio de admisión tendrá un año para obtener esta habilitación. Bueno, siguiendo con los recursos humanos, hay que hablar también de la seguridad privada. ¿Qué establecimientos necesitan disponer de seguridad privada? En primer lugar, los establecimientos de régimen especial, que también tienen un apartado en el reglamento. En segundo lugar, los establecimientos públicos donde se celebren espectáculos y actividades que tengan un aforo superior a 700 personas y, asimismo, las zonas determinadas, cerradas y separadas, que tengan dentro instalaciones o locales que por separado no tengan 700, pero en conjunto sí. Todos esos deberán contar con seguridad privada. Y además, pues si se necesita presentar memoria de seguridad, por supuesto, tendrá que haber seguridad privada. Lo que no dice el reglamento es cuántos efectivos de seguridad privada tiene que haber. Estos los determinará la empresa de seguridad contratada al efecto bajo su propia responsabilidad, sin perjuicio de que luego pueda haber correcciones. En caso de que el espectáculo lo organice una administración territorial, por ejemplo un ayuntamiento, pues esa seguridad privada podría ser cubierta por su propia policía, o sea, la policía municipal. Respecto a los auxiliares de evacuación, el decreto establece que en caso de que el establecimiento necesite un plan de autoprotección, pues ese plan de autoprotección deberá de reflejar cuántos son y dónde están situados, atendiendo al aforo y a la naturaleza de la actividad. Pero, en todo caso, deberá haber un mínimo de un auxiliar de evacuación por vía de evacuación, no por puerta, sino por vía de evacuación. Y para terminar con los recursos humanos que aseguran el correcto desarrollo del espectáculo, hablaremos del voluntariado. Hay dos tipos de voluntarios, aquellos que pertenecen a asociaciones de voluntarios y aquellos que actúan a título personal. Pero, en todo caso, ambos tipos de voluntarios tienen que tener firmado un documento de adhesión, donde aparezcan pues, los derechos y deberes y las obligaciones que tienen. Los derechos y deberes del voluntariado están recogidos en la ley de voluntariado, pero aparte el decreto establece pues, unas cuantas cosas más. Bueno, hay que tener 18 años para poder trabajar de voluntario y además, pues entre los deberes que tienen, pues deben de respetar los compromisos adquiridos, deben actuar con diligencia, deben de guardar la confidencialidad y respetar los derechos de las personas que acudan al espectáculo y asimismo deben de cuidar también los recursos materiales que les sean encomendados y observar las medidas de seguridad e higiene. Respecto de las garantías que tienen, los voluntarios deben de estar cubiertos con un seguro, tanto un seguro de accidentes como un seguro de responsabilidad civil. Deben de recibir también información y formación suficiente para el desarrollo de sus funciones. Deben de estar también instruidos en las medidas de protección de la salud, igual que cualquier otro trabajador, y deben también, si está así previsto, recibir una compensación por los gastos que hayan podido realizar. Las tareas que realizan estos voluntarios, según el decreto, pues son de información, de asesoramiento a las personas asistentes y otro tipo de tareas de colaboración. En ningún momento podrán realizar estos tampoco tareas de seguridad ni de admisión. El único momento en el que podrán realizar tareas de admisión será si se trata de entidades sin ánimo de lucro. Esto respecto a los recursos materiales. Y bueno, con esto hemos terminado de hablar de los espacios y de los espectáculos. Y ahora ya vamos a pasar a la inspección. ¿Qué es la inspección? La inspección trata pues, de ver que en la realidad todas estas cosas de las que hemos hablado, documentos y planes, se dan en la realidad.
Se trata de comprobar eso, que el cumplimiento de estas condiciones se dan. La competencia para realizar la inspección puede recaer tanto en los ayuntamientos como en el Gobierno vasco, porque el ayuntamiento puede inspeccionar todo aquello que está en su municipio y el Gobierno vasco puede inspeccionar todo aquello que autoriza o aquello para lo que emite informe. Entonces, el decreto dice, bueno, pues el Gobierno vasco inspeccionará una vez al año todos los establecimientos de más de 700 y, a su vez, el Ayuntamiento lo que inspeccionará serán las actividades de más de 700 que necesitan informe previo del Gobierno vasco, que son las que se hacen en espacios abiertos, acotados con control de acceso. Respecto a los tipos de inspecciones, se hacen de dos maneras, documental o presencial. La documental generalmente se hace por medio de requerimientos de documentación que tendrá que estar preparada en el momento que se vaya a ver, pero bueno, también podría mirarse en una actuación presencial. Y se refiere a documentos para comprobar que se cumplen las condiciones del título habilitante. Y hay documentación general y documentación técnica. La documentación general pues, se puede referir a la licencia de actividad, al contrato de seguro obligatorio, el contrato de vigilancia con la empresa de seguridad, hojas de quejas y reclamaciones y, a su vez, la documentación técnica mirará si está el certificado de la última revisión de las instalaciones tanto eléctricas como de climatización como de protección contra incendios. A su vez, se mirarán los documentos que justifiquen el comportamiento al fuego tanto de construcciones como de materiales, el proyecto de obra o instalaciones o los planos donde se vea bien cuáles son los recintos accesibles al público, cuáles son los locales a los que no pueden acceder, cuáles son los accesos, las vías de evacuación, las condiciones de accesibilidad y, asimismo, la eliminación de barreras arquitectónicas. Y, asimismo, se mirará también el plan de autoprotección si este es necesario, que es cuando el aforo es más de 300. Esto respecto a la inspección documental. La inspección de establecimiento se puede hacer, la inspección presencial puede ser de dos tipos, de establecimiento o de actividad. La de establecimiento es importante porque es, de nuevo, comprobar que esas condiciones técnicas se mantienen y se hará con el establecimiento cerrado y con cita previa, delante del titular o su representante. Y aquí se mirará si se han realizado obras en el establecimiento que supongan un cambio en las condiciones de otorgamiento de la licencia, si el plan de autoprotección se corresponde con la situación del local y si se corresponde la señalización que aparece en el mismo con la real, si la señalización utilizada en el local se corresponde con la normativa vigente, si los medios de protección contra incendios son los que dicen que son y están colocados donde dicen que están, y si funcionan bien todos los sistemas de alarma, desbloqueo de puertas y demás que estén relacionados con la seguridad o emergencia. A su vez, la inspección de actividad es precisamente comprobar el local sin previo aviso cuando está en pleno funcionamiento. Y se mirarán si la actividad se contempla en el título habilitante, si la actividad está incluida en el plan de autoprotección o, en todo caso, en un plan de autoprotección complementario. Se mirará también el boletín de instalación eléctrica temporal y los certificados de seguridad y solidez de estructuras, si se cumple con la obligación de dotaciones sanitarias de que hemos hablado antes, con los recursos humanos necesarios también como seguridad y personal de admisión. Muy importante, si se cumple con el aforo establecido, se realiza un control de aforo y se comprueba también que los medios de control de aforo sean correctos. Y también se vuelve a ver la accesibilidad universal. Aquí queremos hacer hincapié en la importancia del acta de inspección previa en grandes eventos, porque se acude a realizar la inspección durante el montaje para asegurarse pues, de que no va a haber sorpresas durante la celebración del evento, porque de lo que se trata es de que los espectáculos se realicen en las perfectas condiciones de seguridad y no de impedirlos o suspenderlos en caso de que se vea que algo pues, no es acorde con las exigencias de seguridad. Bueno, y con esto terminamos nuestra exposición, en la que hemos intentado pues exponer qué otras exigencias establece el reglamento de espectáculos para garantizar la seguridad en los mismos. Eskerrik asko.